Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú cada instante. Bueno, ahí me pasé. Pues mi gozo es servirte más y más. Señor, tú a darte solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. El Señor a nosotros nos ha llamado, y este himno me gusta porque hace una relación que desde lejos, porque muchas veces nosotros no oímos la palabra, el llamado que Dios nos hace tan rápido, sino que pareciera que Dios nos está llamando, y creo que el estudiar la Biblia es un recordatorio de ese llamado. Estudiar la vida cristiana es un recordatorio de ese llamado que Dios nos ha hecho. Y vamos a seguir aprendiendo entonces de los versículos que continúan. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer los versículos anteriores, pero nos vamos a quedar en el versículo 3. Dice, desde el inicio voy a leer, porque son cortitos los versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En esta mañana vamos a ver el versículo 3, versículo 4 y versículo 5. La semana pasada ya mirábamos estos versículos y vamos a hacer solamente un breve repaso. El versículo 3 habla acerca de una esperanza viva y nosotros preguntábamos la semana pasada, ¿qué es esperanza para el mundo? ¿Qué es esperanza? Y el mundo por lo menos tiene un significado que se relaciona con algo incierto. La esperanza es algo incierto en el mundo. Y nosotros decimos muchas veces, espero que me vaya bien, ojalá las cosas cambien. Y ese es un tipo de esperanza que nosotros tenemos. Pero la Biblia a nosotros nos recuerda algo importante, que la esperanza es una seguridad futura. Dentro de la palabra de Dios, esperanza no es algo similar a un deseo que esperamos que suceda, sino en la Biblia es una realidad, es algo real que se espera. Y esa es la diferencia de una esperanza muerta, digamos, y de una esperanza viva. Y Pedro escribe a creyentes que sufren no para evadir el dolor, sino para anclar sus vidas a algo seguro. Nosotros necesitamos tener algo seguro en que creer. Porque muchas veces hay gente que vive una religiosidad porque cree que esa es su seguridad. Pero nosotros tenemos la seguridad y la esperanza en Jesucristo. Y esa es una gran diferencia del tipo de esperanza. ¿Y qué aprendíamos la semana pasada? En primer lugar,
empieza a decir Pedro en el versículo 3, y yo le voy a invitar que vaya conmigo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En los momentos de persecución, Pedro recuerda a estos hermanos de estas provincias romanas que es necesario recordar que son elegidos, pero es recordar bendecir el nombre de Dios. Es necesario bendecir el nombre de Dios en medio del dolor, en medio de la persecución. Y Pedro les da un claro ejemplo diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace Pedro? Es decir, Dios, Jesucristo es digno de alabanza, Jesucristo es digno de gloria. Y es lo que empieza a describir. Pero también recalca un aspecto importante en el versículo 3 y es la misericordia de Dios, es la compadecencia de la condición del pecado del ser humano. Y eso es algo importante que nosotros debemos de recordar, la misericordia de Dios de compadecerse a la condición del ser humano. Mirábamos en Génesis versículos 3 y versículos 16 al 19, que la tierra está en maldición. El ser humano llegó a maldición por su pecado de desobediencia. La mujer le dijo a Dios, con dolores vas a dar a luz. Y solo las mujeres saben ese tipo de suceso que pueda pasar. Y al hombre le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar hasta el día que mueras. Imagínense cómo son cosas que nosotros la vemos hasta ahorita. Una de las preocupaciones que tenemos muchas veces es la falta de dinero, quizás en el hogar, decimos los hombres, pero no hay una cantidad que uno le dé estabilidad. Llega a tener dinero, va a necesitar más, va a necesitar más, va a necesitar más, porque así hemos sido creados nosotros. Así estamos hechos por el trabajo, en el dolor de la mujer, y Dios agregó algo más también. Maldita será la tierra, dijo. Maldijo la misma creación por el pecado. Pero Dios se compadece de esa condición pecaminosa y eso le recuerda a los hermanos de estas provincias romanas. Les dice, bendigan a Dios porque ese Dios bendito es misericordioso. En medio de la dificultad, ese Dios es misericordioso. Pero también atribuye otros aspectos. El versículo 3 dice, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio vida para pasar de muerte a vida. Y yo sé que es algo redundante un poco, pero nosotros, hermanos, sin Cristo estábamos muertos. Sin Cristo la sociedad está muerta. Y uno podría hacer las comparaciones, pero yo busco honrar a Dios. ¿Y cómo es posible que a esta gente les vaya mejor? No se pueden equilibrar esas dos cosas, hermanos. Son totalmente ajenas. Es como estos hermanos que sufrían persecuciones. Fueron quemados de manera pública mientras pasaban los carruajes de los emperadores de Nerón en el año 60 al 64. Imagínense esto. Sirven a Dios, quieren honrar a Dios y son asesinados de manera burlesca, de manera pública. Yo les pregunto, y yo me lo he preguntado, ¿soportaría ver a un amigo siendo quemado en un lugar público? ¿Soportaría ver a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, verlo quemado enfrente, sirviendo de burla para los cristianos? Yo no lo soportaría. Y cambiemos, los padres soportarían ver que a su hijo está siendo asesinado, golpeado por los romanos injustamente. Es duro eso, pero estos hermanos de estas provincias empezaban a tener persecuciones y los cristianos en Roma eran perseguidos. No solamente de esa manera, sino ofrecidos a las bestias para ser destazados. Yo no sé qué traumante ha de ser, pero Pedro, estando en Roma, él empieza a decir algo. Dios es bendito, Dios es grande en misericordia, hermanos que están siendo perseguidos. Dios les ha hecho renacer, les ha hecho pasar de muerte a vida. ¿Para qué? Y esa es la gran pregunta. ¿Para qué de todo esto? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Para qué bendecir a Dios? ¿Para qué conocer la misericordia? ¿Para qué renacer de parte del Señor? Para algo importante, para una esperanza viva, para algo futuro que va a suceder, que es seguro. Para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza es viva porque Cristo está vivo. Si Cristo estuviera muerto, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza,
vano sería que estemos aquí a esta hora. Vano sería todo. Pero Dios ha resucitado y nos ha dado una esperanza viva. Versículo 4. Quiero que vean conmigo y lo leemos juntos. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro empieza a mencionar el reino de los cielos a hermanos que están siendo asesinados. Pero veamos algo interesante. ¿Qué es herencia? ¿Qué es herencia? Vamos a ver por lo menos dos ideas. La primera tiene que ver con herencia, una definición, digamos, de un diccionario de la Real Academia, dice que es un conjunto de bienes que al morir alguien son transmisibles, se pasan a una persona. Yo a veces hacía la broma y decía, cuando mi mamá fallezca me va a dejar la herencia, decía yo. Cuando ha estado a punto de morir se me fue ese chiste, ya no lo digo. Yo quisiera que fuera, que pasara un par de años más todavía. Y yo dije, nos va a dejar la herencia, dice uno. Eso se puede tomar cuando alguien fallece. Pero la idea de herencia que Pedro les está dando a los hermanos es la siguiente. La herencia, como nacidos de Dios o renacidos, somos herederos por ser hijos de Dios y por padecer juntamente con Cristo. Ahora, uno podría decir cómo he padecido yo con Cristo. Lo vamos a ver ahorita y vamos a ir a Romanos. En la escuela bíblica, hermanos, se lee bastante la palabra, pero vamos a intentar tener por lo menos un versículo. Búsquenlo en sus Biblias o sus teléfonos porque estamos con la presentación, no lo vamos a proyectar. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, y se los voy a leer. Vamos a leer del 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Veamos las dos diferencias. Un espíritu con E mayúscula relacionado al Espíritu Santo y un espíritu con E minúscula que es nuestro espíritu, ese hálito de vida que tenemos nosotros. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios, el mismo Espíritu Santo. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, o sea, participantes de esa herencia con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Ahora, nosotros, hermanos, debemos de recordar que en la vida cristiana somos hijos de Dios y somos herederos de Dios nosotros también. Ya vamos a ver herederos de qué somos, ya lo vamos a ver. Pero pensemos en esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ustedes y yo no podemos vivir una vida cristiana sin recordar que somos hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que hay una autoridad mayor sobre nosotros, que es Dios. Nosotros tenemos quizás autoridad, los hombres podríamos pensar un poco de autoridad en la casa, un poco de autoridad en el trabajo. Incluso algunos líderes acá en la iglesia podríamos pensar en algún momento, tengo autoridad. Nosotros lo único que somos, hermanos, es que somos hijos de Dios, es que somos personas a las cuales Dios les ha dado el deseo de arrepentirse o la posibilidad de arrepentirse. Y Dios nos ha hecho herederos a nosotros. Ahora, ¿qué más dice? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Podríamos pensar en dos cosas: padecer el vituperio de Cristo al salir a las calles, pero también padecer con Cristo nos lleva a la idea de la cruz. A nosotros Cristo nos ha unido en el sacrificio que Él ha hecho a través de la cruz. Y si yo padezco el sufrimiento de Cristo, estoy padeciendo de la cruz, del sufrimiento que Él ha hecho. No es que yo vaya a padecer en la cruz, sino que yo participo del sufrimiento de Él que Él hizo en la cruz. Y por eso es que hoy yo estoy acá también, por padecer con Él o por llevar ese padecimiento. Entonces, nos ha hecho renacer para este tipo de esperanza. Versículos, veamos, 18 y 19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pedro, en este caso es Pablo,
dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hablando de una herencia, y es lo que le recordaba Pedro a estos hermanos de estas provincias, están padeciendo por un tiempo, pero hay una herencia para ustedes, hay una esperanza viva que ustedes deben de recordar. Versículo 18, la parte final, dice: no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19, para que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo más grande de la humanidad es la manifestación de los hijos de Dios. Es la manifestación visible de los hijos de Dios. Y saben algo, hermanos, que en momentos de persecución, en momentos de dolor, de dificultad, necesitamos ser más, demostrar que somos hijos de Dios. Cuando hay pruebas, necesitamos vivir que somos hijos de Dios. Cuando somos metidos a insultos, a menosprecio, necesitamos recordar que somos hijos de Dios. Necesitamos hacerlo, porque tenemos una esperanza viva y una herencia. Y ya vamos a ver cuál es la herencia, pero quiero que piensen en esto. Todo lo que nosotros pasamos no carece de un propósito, tiene un para qué de las cosas y hace atractivo, más atractivo, la esperanza futura. El dolor y todo hace que uno anhele más que el Señor venga un día, hace más deseable que Cristo venga por nosotros. Y nosotros vamos a fallecer un día, hermanos. No hay edad para eso. Aquí hay algunos que ya son mayores y son un poquito tragaños, porque uno les pregunta cuántos años tiene y dicen tanto y no parecen de esa edad, se ven un poco más jóvenes. Pero nosotros un día vamos a padecer mucho dolor, muy probablemente. Pero Dios nos da una esperanza gloriosa. Dios nos da una herencia. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto, hermanos? Del versículo 4, que dice, para una herencia, y vamos a ver las características de esta herencia. En primer lugar dice, Pedro usa 3 términos para describir la herencia que Dios otorga. Y la primera es que es una herencia incorruptible, una herencia que no se deteriora, una herencia que no está dañada, una herencia que no es perversa. Pensemos en el Imperio Romano, ellos eran corruptos, los emperadores sí eran corruptos, y empieza a ser una pequeña división en decir, aquí hay corrupción en todo lo que ven, hay una imagen dañada, hay algo deteriorado en las personas, pero yo quiero decirles algo, en medio de todo ese mal ejemplo, hay una herencia que es incorruptible, hay una herencia que es incorruptible. ¿Qué más dice el versículo? Esa herencia es incontaminada, esa herencia es pura. La herencia que Dios nos ha dado es pura para nosotros. La vemos de esa forma, es pura esa herencia. Esa herencia no se marchita, no puede mancharse, perdón, ni corromperse por el pecado humano. Esa herencia nadie la puede distorsionar. La herencia que Dios da, ni los más emperadores más importantes pueden entorpecer el tipo de herencia que Dios nos ha dado al ser hijos de Dios. Y finalmente Pedro menciona algo más y dice, esa herencia es inmarcesible. Y la palabra inmarcesible tiene que ver con que no se marchita con el tiempo, no pierde su atractivo, no pierde su belleza. La herencia de Dios no pierde su belleza, hermanos. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Nuestra vida en Cristo se ha marchitado con el tiempo? ¿Será que nuestra vida en Cristo se ha marchitado con el transcurrir de los años? ¿Será que nuestra vida en Cristo ha perdido su belleza? ¿Será que nosotros hoy estamos acá y ha perdido la belleza de venir a las Escrituras, de sentarnos? Y yo sé que ustedes hacen un esfuerzo doble o triple porque posteriormente estamos en el culto. Pero la pregunta es, y yo sé que para ustedes quizás no, porque ustedes están acá. Sería quizás para otros hermanos que pudiendo estar acá no lo hacen. Pero la pregunta es, ¿la vida en Cristo se ha marchitado? ¿La vida en Cristo ha perdido su belleza? Es bello alabar a Dios, sigue siendo bello estar en oración, sigue siendo bello abrir la palabra, sigue siendo bello predicar a nuestra familia, sigue siendo bello querer instruir a alguien en la palabra de Dios, sigue siendo bello.
Y saben que yo pienso a veces que algunos quizás tenemos el privilegio de esto, porque al estar en un ministerio o al estar aquí esta mañana, a mí me hace estar las noches con la palabra de Dios, viendo las bellezas de la Escritura. Y cuesta a veces porque yo sé que quito tiempo en la familia, pero es atractiva la palabra. La palabra de Dios sigue siendo bella. La palabra de Dios no se ha marchitado. Y cuando eso llegue, hermanos, hagan una pausa y díganle al Señor: Señor, hoy está siendo una carga para mí ir a tu casa. Está siendo una carga para mí abrir la palabra. Está siendo una carga para mí darle la bienvenida a un hermano, porque se está marchitando algo. Y Dios nos recuerda nuevamente la herencia. Ahora, démosle nombre, veamos. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia que recibimos? Versículo 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La herencia que Cristo nos ofrece es la salvación. Esa es la herencia que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Y menciona algo importante: esa herencia, hermanos, está guardada por el poder de Dios. Esa herencia de la salvación no depende de usted y no depende de mí. No depende de los méritos que nosotros hagamos. Yo puedo venir, y yo lo hice, por eso lo digo, yo puedo venir los sábados, abrir las ventanas a las 2 de la tarde, 1:30 para un culto juvenil. Yo puedo ser el primero en venir y ser el último en cerrar la cabina un día sábado, pero eso no me garantiza nada a mí. La salvación es algo otorgado de Dios, es una herencia de Dios que está guardada en el poder de Dios, no en mi poder, no en mi capacidad, que no tengo nada. Pero también dice que cuál es el medio, y es la fe, es la certeza y la convicción de lo que se espera. La fe es lo que a nosotros nos permite llegar a la salvación. La fe en Jesucristo, que es una herencia guardada en el poder de Dios. Ahora, como que si Pedro dijera a los hermanos que están siendo perseguidos: aunque mueran, su salvación será manifestada en el día del Señor. Aunque ustedes sean asesinados hoy, su salvación un día va a resplandecer. Aunque nosotros muramos burlados en esta vida, hermanos, la salvación va a resplandecer un día. Aunque la familia nos diga, yo tengo presente quizás el ejemplo de Jesús Rivas, quien cuando empezó a venir a la iglesia, la familia empezó a darle la espalda. La salvación de él un día se va a demostrar también. La salvación de él va a brillar. La salvación de él va a ser visible. Y saben que estos hermanos que estaban siendo asesinados, por eso era la importancia de ver un poco el contexto, para entender un poquito la persecución de Nerón, como un historiador Tácito, ajeno a las tradiciones judías, ajeno al cristianismo, él pudo decir: los cristianos eran quemados en los jardines de Nerón, y actualmente es donde está el Vaticano. Y ahí eran quemados los cristianos como antorchas encendidas. Y eso es bien importante, hermanos. Entonces Pedro les dice: aunque mueran, su salvación será manifestada. Y quiero que vayan conmigo a Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Está un poquito atrás. Y con esto vamos a ir terminando. Como que si Pedro dijera: aunque mueran, su salvación será manifestada en el día del Señor, Pablo nos recuerda lo siguiente. Tesalonicenses 4, del 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, esto lo decía Pablo, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hagamos una pausa. Los que estaban siendo asesinados resucitarán primero. Esa gente que murió humillada van a resucitar primero y su salvación será evidente. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Miren esto. Aquí es Pablo, se pone en una posición futura y él dice, luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado. Yo quiero leerles un texto literal de un libro y dice así: torturaron y mataron a miles, hablando del Imperio Romano durante el periodo de Nerón, entre ellos Pedro, a quien crucificaron en el año 67, y a Pablo, quien murió decapitado en el año 68 después de Cristo. Y miren cómo Pablo expresa lo siguiente: luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo. Pero Pablo iba a morir un año después que Pedro, en el año 68 después de Cristo. Estas fechas son fechas aproximadas. Los apóstoles pueden haber sufrido el martirio varios años antes de que Pedro y Pablo murieran, a través de la persecución de Nerón en venganza por haber quemado Roma, supuestamente, donde el emperador paseaba en su carruaje. Son ahora el asiento del Palacio del Vaticano, el hogar del Pontífice Católico Romano y del Templo de San Pedro. Donde Nerón pasaba en sus carruajes, actualmente es donde está el Vaticano, y es bien curioso que cuando la gente ha hecho daño, quiere mostrar que no lo han hecho y han entorpecido la palabra de Dios. Y saben que nosotros, hermanos, en la vida cristiana, el ejemplo de las iglesias de estas provincias y de los cristianos en Roma deben de ser un motivo de gozo para tomar el ejemplo de vida cristiana, que a pesar de la persecución hay una herencia en los cielos incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que es la salvación del alma de nosotros, la cual sea manifestada acá en la tierra cuando seamos elevados al cielo, o que un día muramos y nuestra salvación se pueda manifestar en la resurrección entre los muertos. Pero la salvación que es de Dios será manifestada. Así que con esto, hermanos, terminamos por lo menos la parte introductoria. Yo sé que ha sido un poco extenso y uno podría decir, pero no pasamos de estos versículos. Hay mucho que hablar de estos versículos y es interesante y bonito tener el espacio para ir detalladamente conociendo un poco de lo que Pedro escribió a las provincias romanas, porque los cristianos eran perseguidos desde Roma. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Porque esta semana ustedes tienen un deber, hermano. Esta semana tenemos por aquí unas paginitas y es la segunda hoja de estudio. Y voy a leerles rápidamente las preguntas. Bueno, no las voy a leer, ustedes las van a ver. Siempre se divide en tres aspectos: la observación del texto bíblico, ustedes la van a hacer en su casa, van a observar el texto bíblico, van a interpretar el texto bíblico, que es lo que hemos hecho nosotros esta mañana, la interpretación del texto bíblico, y van a hacer una aplicación de ese texto bíblico a su vida. Ustedes tienen desde hoy en la noche o desde mañana 7 días para llenar esa hojita. 7 días para ir una pregunta este día, otra pregunta el otro día, 2 preguntas el siguiente día. Y yo se las voy a entregar cuando terminemos para que ustedes se la lleven y la puedan contestar. Así que nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a finalizar. Ha sido la cuarta clase de escuela bíblica. Primero Dios, ya pronto estamos a terminar esta unidad 1. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, porque esta mañana hemos podido leer tu palabra
hemos podido conocer un poco de la esperanza que tú ofreces, Señor, que no es una esperanza de un deseo que puede ser que pase o no pase, sino la esperanza viva es algo seguro que va a suceder, Señor. Y esa esperanza es la que tú nos transmites a través de la palabra. Hemos conocido también de la herencia, Señor, la cual tú nos enseñas, que es una herencia que no se puede contaminar con el pecado de nadie, Señor, ni del ejemplo que podamos tener de las personas, sino es una herencia, Señor, atractiva, es una herencia bella, es una herencia que se anhela, Señor, que debe de ser anhelada. Y en el versículo 5 tú nos has mostrado, Señor, que esa herencia está guardada en el poder de Dios a través de la fe y esa salvación gloriosa, Señor, que tú mostraste a los cristianos perseguidos y que tú nos recuerdas esta mañana, una herencia, esa salvación, Señor, la herencia de la salvación. Te pido que tú puedas fortalecer a cada hermano de los que están acá, Señor, que si en algún momento hemos perdido lo atractivo, Señor, de la vida cristiana, tú nos recuerdes, Señor, que tenemos una herencia eterna en los cielos, Señor, y que vivir acá, Señor, debemos de aprovecharlo, Señor, debemos de vivir con gozo en el corazón, Señor, porque tú nos has predestinado, Señor, para salvación. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Podemos salir, tomar un poquito de agua o estirar.